Evangelio de hoy, domingo 19 de julio de 2020. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia. Y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano. Y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lenta a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto.
de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores, los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, nos empeñamos en hacer separaciones de buenos y malos, de creyentes o increyentes. Sin embargo, el Evangelio lo deja bien claro. Tenemos que vivir juntos, compartir y coexistir. Nos creemos mejores los que practicamos la fe, y eso no es así. Practiquemos o no, todos tenemos cada día el deber de ser mejores. Tú nos dices, Señor, que lo único que nos hace la vida más fácil es ser discípulos tuyos, y eso repercutirá en bien de todos. Amado Señor, ayúdanos a practicar la fe en comunidad, el deseo de compartir con otras personas que quieren vivir a tu estilo, Señor. Llénanos de energía y de alimento nuestro espíritu por medio de tu palabra, Señor. Y ayúdanos sobre todo a estar abiertos a contar y a trabajar con los que piensan de forma distinta a nosotros. Esa, Señor, es la mejor forma de amarte. Porque semilla y cizaña crecen y viven juntas. Por eso nadie es mejor que las demás. Solo tú, Señor, sabes quién es semilla y quién es cizaña. Y solo como el sembrador puede separar y cegar si lo cree necesario. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. La expresión artística ha sido a lo largo de todos los siglos una de las manifestaciones más nobles de la belleza, de la originalidad, del genio y de la grandeza de nuestro espíritu humano. Además, es el vehículo más importante para la comunicación de nuestro pensamiento y la cultura, ya que el arte, igual que la música y la poesía, nos transmite una idea y una visión de la vida y de las cosas, una experiencia, un sentimiento personal. Durante varios siglos, sobre todo en el arte paleocristiano, bizantino, gótico, se hizo común la creación de trípticos, tanto en la pintura como en los mosaicos y en los vitrales, en las llamadas miniaturas, que consistían en representar juntas 3 escenas de la Biblia o del Evangelio, formando una unidad artística y catequética. El arte cristiano fue desde los orígenes una forma extraordinaria de predicación sagrada y de catequesis popular. Pues hoy, nuestro Señor en el Evangelio nos presenta un maravilloso tríptico de parábolas para hablarnos del misterio del reino de los cielos. La parábola de la cizaña, del grano de mostaza y de la levadura.
Cristo nos está hablando a sus discípulos y también a nosotros de una realidad sumamente importante y esencial de su mensaje, de su buena nueva. Esto precisamente significa evangelio en griego, pero a la vez de algo misterioso y de difícil comprensión. Por eso, Jesús siempre usa parábolas para ayudarnos a comprender los misterios más profundos a través de sencillas imágenes y asequibles comparaciones. La parábola del grano de mostaza nos enseña que el reino de Dios, es decir, la vida en gracia divina en nosotros, es siempre pequeñita, casi insignificante en sus inicios, pero que tiene que ir creciendo hasta convertirse en un árbol frondoso capaz de abrigar en sus ramas a las aves del cielo, o sea, capaz de salvar a miles de personas y llevarlas a la vida eterna. El crecimiento es continuo, es ley de vida. El día que no crece, ese día morimos, amados hermanos, quizá no en cuerpo, pero sí que en alma. Muchos de ustedes, como suscriptores, nos han seguido desde el día 1 de la creación de este canal. Como podremos imaginar, la semillita ha ido creciendo bastante. En cada uno de nuestros corazones, más y más hermanitos se han ido uniendo. Han ido comprendiendo más la palabra, lo cual significa acercarse más a Jesús. No solo es entender un texto, sino es conocerle. Es, en un ejemplo sencillo, en redes sociales antes veíamos a nuestras estrellas o a quienes admirábamos inalcanzables. Pero ahora, a medida que suben sus historias y su vida, los sentimos más humanos y más cercanos a nosotros. Incluso llegamos a tener sentimientos más o menos parecidos. Pues esta es la red social de nuestro Señor, la Biblia, y lo ha sido desde que nos dejó su palabra, desde que vino a este mundo a mostrarnos el camino. En su red social, que es la Biblia, a través de oraciones en video, puedes conocer su vida, cómo pensaba, qué le gustaba, por qué sufría. Y entonces, cuando vienes tú a tu canal, Oraciones en Video, lo puedes conocer más de cerca y sentirte más empático hacia él. Puedes entender el amor que te tiene. Y esa es precisamente la semilla de mostaza que está creciendo en ti y te hace más cercano a él. Dejas de ver la Biblia como palabras y como un libro que no entendemos. Dejas de ver a Dios como alguien juzgable y lejano, a quien veremos quizás si nos portamos bien al final de nuestras vidas. Cuando te acercas más a Él, deja de parecer todo distante y entonces comienza a actuar en tu interior. Lo empiezas a sentir como parte de tu vida. Esa es la semillita de mostaza bien usada en esta vida. Las redes sociales también son para Dios, nuestro Señor. Y como siguiente, la parábola de la levadura nos habla de esta acción silenciosa y lenta, pero profundamente eficaz y transformante que realiza el Evangelio, no solo en nuestra alma, sino también en los ambientes, en las sociedades, impregnando de fe y de vida todas nuestras realidades humanas. A veces podemos estar muy tristes y un solo fragmento del Evangelio nos dio esperanza para cambiar nuestra vida. Y no son esas letras que penetraron en nosotros. Fue la voz de Dios que llegó a tocar tu corazón. Entonces es cuando podemos dar un maravilloso testimonio de vida santa. Porque por medio del ejemplo, de la caridad, de la pureza, de la piedad, y con el perfume de todas las virtudes de nuestro amado Señor Jesús, lograremos transformar un ambiente corrompido y enrarecido de nuestro mundo actual. Esto es lo que vino a hacer nuestro Señor a este mundo con su palabra. A lo largo de tantos siglos de historia y a pesar de tantas persecuciones y calumnias, hoy lo sigue haciendo en nuestros días, ingenioso nuestro Señor. Se mete hoy a la actualidad de las redes sociales, de internet, y con sus mismas armas siempre, fe, esperanza y caridad, sigue siendo levadura para el mundo. Demos gloria a Dios por eso.
La parábola de la cizaña, por su parte, valdría la pena detenerse con más calma en la consideración de esta enseñanza de Cristo, aunque el tiempo y el espacio aquí disponibles no lo permiten. Nos da tantas lecciones importantes para nuestra vida creyente. La cizaña es toda hierba mala que impide al trigo, a la semilla buena, crecer libremente en el campo de Dios. Cizaña, amados y hermanitos de esta comunidad, es todo aquello que significa obstáculo, pecado, vicio en el mundo, apegados a cosas y a personas, y no a Jesús. La cizaña tiene múltiples rostros. A veces es una persona guapa, a veces es quien pensamos que es nuestro futuro, o esa cosa que necesitamos, o ese dinero, o ese proyecto. Tiene tantas caretas la cizaña. El odio, la persecución, la calumnia, la división, el engaño, la injusticia, el fraude, los deseos. La cizaña es toda forma de egoísmo y de soberbia. Son las pasiones desordenadas del ser humano, la intriga, la maledicencia, la mentira, el escándalo. Tal vez muchas veces hemos oído la expresión: no vengas aquí a sembrar cizaña. Y con esa frase pretendemos decir que no queremos divisiones, que no queremos odios ni malquerencias, que no queremos intrigas o divisiones que dañen el buen espíritu creyente de caridad. La cizaña es todo aquello que nos sirve de tropiezo para llegar a Dios o se opone a Él. Es, en fin, por decirlo en una sola palabra, el mysterium iniquitatis, del que hablaba San Agustín, el misterio del mal en el mundo y en el hombre. Y vaya que sí es un misterio. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas preguntas tan inquietantes como difíciles de responder? ¿Por qué existe el mal en el mundo si Dios es tan bueno? ¿Por qué permite el dolor y el sufrimiento humano, sobre todo de los más débiles y los inconscientes y los desamparados? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las injusticias? ¿Por qué el odio? ¿Por qué la venganza? ¿Por qué la prostitución y el abuso de los poderosos? Y quizás sentimos tal vez indignación, rebeldía interna, con ganas de preguntarle a nuestro amado Padre Creador: sí, Señor, dinos por qué. Con esa soberbia, con esa rebeldía. Nos surge la tentación de preguntarle a Dios como los obreros de la parábola: pero ¿no sembraste tú buena semilla en el campo, Señor? Pues ¿de dónde sale tanta cizaña? El Señor nos responderá lo mismo que a los obreros: un enemigo lo ha hecho mientras vosotros dormíais. Antes de cuestionar a Dios por qué permite el mal en el mundo, preguntémonos qué tan dormidos estamos que fuimos los que dejamos que esa cizaña creciera. El diablo, a través de estas preguntas, ¿por qué permite? ¿Por qué hace? ¿Por qué? Nos hace dudar, nos hace dormirnos, como dicen, en nuestros laureles, mientras él sigue sembrando cizaña que parece buena semilla. A veces por medio de nuestros gobernantes y líderes, a veces por medio de nuestros más cercanos. Por eso nos cuesta tanto trabajo pensar claramente, porque estamos dormidos. En vez de preguntarnos con tantas cuestiones, ¿por qué no empezamos a actuar, a ser buena semilla? Hay una historia muy bonita de la flecha envenenada que se lleva muy bien con la parábola de la cizaña. Porque mientras reclamamos y reclamamos a nuestro Padre en vez de tener el campo limpio, la vida se nos consume en preguntas y en porqués, en lugar de tener nuestro campo santo y limpio. Arrancar las maldades de nuestro propio corazón, las cizañas de nuestras propias vidas, que bien sabemos cuáles son, aunque tratemos de cerrar los ojos. A veces es nuestra pareja, a veces está en nuestros hijos, a veces está en nuestros deseos y materialismo. No digo que arrancarlos de por vida, pero tenemos que trabajar sobre eso para tener un campo bueno y santo en vez de tener nuestro jardín desordenado y reclamar a Jesús. La historia de la flecha envenenada reza así. Hubo una vez un hombre que había sido herido por una flecha envenenada, que cuando sus familiares quisieron buscar un médico para que le ayudara, se negó. ¿Por qué?
pues estando herido en muerte dijo que antes de que ningún médico lo tratase de ayudar, él quería saber quién había sido el hombre que le había atacado, a qué casta pertenecía, cuál era el origen del mismo. También quiso conocer su altura, su fuerza, el tono de su piel, el tipo de arco con que se le disparó y su cuerda que había fabricado con un cáñamo. ¿De cuál era? ¿De seda o de bambú? Mientras continuaba con todas esas cuestiones, queriendo saber si las plumas de la flecha eran de buitre, pavo real o halcón, y si el arco era común, curvo o de adelfa, murió antes de saber la respuesta a ninguna de sus preguntas y no pudo ser salvado por el médico. Todas esas palabrerías inútiles no sirvieron de nada. Sé que suena bastante absurda esta actitud del hombre que está en su lecho de muerte, ¿verdad? Pero sin embargo, llevando este caso al extremo, en otras situaciones de la vida, nosotros también nos comportamos como este guerrero herido. Tal vez de forma inconsciente, es más, casi siempre de forma inconsciente, pero nos centramos excesivamente en cuestiones que realmente son intransigentes por miedo a afrontar lo que sí es. Entonces, regresando a la parábola de nuestro Señor, antes de sumirnos en cuestiones y reclamos para nuestro Señor, atendamos las heridas de nuestro propio cuerpo, alma y nuestro círculo de amistades y familiares. Nosotros somos los culpables de tantos desórdenes y abusos que vemos a cada paso, en las noticias, en la calle, en nuestra propia casa. Noticias escandalosas y motivos de rabia las vemos tan lejanas a nuestra vida. ¿Y qué decir de tantos y tantos otros abusos excesivos en otros campos? El indiferentismo, el fanatismo, la imposición de leyes y conductas que están violando los derechos humanos y la propia conciencia. ¿Por qué todo esto? Pues ahí está la cizaña sembrada por el enemigo. Sí, mientras nosotros dormimos en nuestros laureles. Ante este panorama, si somos buenos creyentes, personas con dignidad y conciencia y con valores, quisiéramos arrancarlo todo de raíz, ¿no es cierto? Quisiéramos, como Santiago y Juan, hacer llover fuego del cielo a todos los que se oponen a Cristo para que los consumieran. Y sin embargo, Dios es el dueño del campo. Nos dice que no, que esperemos que crezcan juntos la cizaña y el trigo hasta que llegue el día de la siega. Que por lo tanto nosotros cuidemos de nuestro jardín, que es nuestra alma, y dejémonos de preguntas de ¿por qué actúa así Dios? Él, en su infinita paciencia y misericordia, quiere que le demos tiempo a todo. Tal vez muchas personas se llegarán a dar cuenta de sus errores, se arrepientan, se conviertan, como el buen ladrón del Evangelio, aunque sea a la última hora de su vida. A nosotros nos toca ser buenos colaboradores de Dios y tener paciencia como Él, cuidar de nuestro jardín, orar. Cristo quiere que sepamos perdonar, que demos buen ejemplo de caridad y que oremos por todos aquellos que pueden ser de algún modo cizaña para que lleguen a ser trigo bueno en el campo del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal
y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.